Bienvenidos. Vamos a meditar en los siguientes minutos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Evangelio que será leído en la iglesia en este tercer domingo de Cuaresma. Pues bienvenidos. Dice la palabra de Dios en este capítulo tan especial que nos revela una enseñanza profunda del amor y la misericordia de Dios, quien es justo y misericordioso, y que aleja de nosotros el pecado y que no quiere la muerte del pecador, pero más bien que se convierta y viva. Dice el versículo 1 en el capítulo 13 de San Lucas: En aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Le respondió Jesús: ¿Piensan que esos Galileos eran más pecadores que todos los demás Galileos porque han padecido estas cosas? No os los aseguro. Y si no os convertís, todos perecerán del mismo modo. ¿O pensáis que aquellos 18 hombres, los que se desplomó la torre de Siloé y los mató, eran más culpables que los demás hombres que habían en Jerusalén? No, os les aseguro, y si no os convertís, todos perecerán del mismo modo. Les dijo esta parábola: un hombre tenía plantada una higuera en su viña. Fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces el viñador: Ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la encuentro. Córtala, ¿para qué ha de ocupar inútilmente el terreno? Pero él le respondió: Señor, déjalo por este año todavía. Mientras tanto, cavaré a su alrededor y echaré abono por si da fruto en adelante, y si no, la cortaré. Esta es la palabra del Señor. Este es el evangelio que vamos a predicar. Este es el evangelio que hoy nos habla. No tenemos que esperar al domingo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y habla. Como decía San Juan de la Cruz, toda palabra que viene del Señor habla porque es viva. Yo sé que el Señor te está hablando en este momento y quisiera que fuéramos a través de estas líneas. No es un exégesis, no es un estudio, es una reflexión que te propongo para que vayas meditando, para que vaya entrando en esta enseñanza que Jesús mismo nos da. Mucha gente, como aquellos galileos que llegaron a donde estaba Jesús, Jesús iba de camino, estaba predicando, se dirigía quizás a Jerusalén, y en el camino viene la noticia. 2 noticias llegan a los oídos de Jesús. Era la noticia del día, de aquellos momentos. La primera, de aquella sangre de los que fueron sacrificados que mezcló Pilato. Esto nos indica de que estaban viviendo un momento difícil, un momento político. Estaban comentando la crueldad que había del gobierno en ese momento y cómo algunos habían sido sacrificados y esa sangre ha sido mezclada y ofrecida por Pilato en sacrificio. La pregunta que todos dicen: ¿quién pecó? ¿De quién es la culpa? Esto es castigo de Dios. Y Jesús les dice: no piensen que porque aquellos cayeron en este sacrificio, fueron masacrados, su sangre fue mezclada, fueron más pecadores que ustedes. No. Es más bien, tengan cuidado, porque es mejor que cambien su vida. Y luego viene la otra noticia de una torre que se estaba construyendo en Jerusalén. Esta torre seguramente muy valiosa, muy especial, pero como ocurre en edificaciones, cuando se construyen, se desploma parte de ella y cae sobre varias personas, unas 18 personas que fallecieron en aquella desgracia. Y la pregunta: ¿fue por el pecado de estos hombres? ¿Fue que Dios los castigó? Y Jesús les dice: de ninguna manera. Aquellos hombres que cayó la torre sobre ellos, de ninguna manera eran más pecadores que ustedes. Ustedes más bien arrepiéntanse, conviértanse.
Y este es lo que Jesús nos quiere dar a entender en este tiempo, porque al igual que en aquel tiempo, hoy tenemos noticias de todo lado, noticias de desgracia, de masacre, de guerra, de deportaciones, noticias que nos lleva a pensar de la gravedad que estamos viviendo, de la crisis que estamos viviendo, y nos decimos, esos son pecadores, es que es fácil señalar a los demás, pero Jesús nos lleva más bien, en vez de señalar nuestro corazón y convertirnos, volvernos a Dios. ¿Saben por qué? Porque esta es la intención del Evangelio. Danos a entender que el tiempo se acorta, de que tenemos poco tiempo. ¿Cuándo nos vamos a convertir? ¿Cuándo vamos a tomar en serio a Dios? ¿Cuándo vamos a dejar el pecado? ¿Cuándo vamos a dejar los vicios? ¿Mañana, mañana, mañana? Necio. ¿Qué sabes si hoy mismo el Señor te pide tu vida? ¿Qué sabes si hoy el Señor te recoge y no estás arrepentido? Por eso Jesús pone esta parábola de este viñador que tenía, este hombre que tenía un hombre que plantaba una higuera en su viña, fue a buscar frutos en ella y no encontró. Y en esta parábola, el viñador intercede ante el dueño de aquel terreno, de aquel sembradío, intercede para que no la corte, porque ya el dueño ya estaba hasta aquí, dice, no, ya no hay frutos, no hay nada. Y el viñador dice, no, por favor, permítame, yo voy a acabar, voy a hacer una sequía, la voy a abonar, démosle un tiempo, démosle un año y a ver si en este año, si no, pues será arrancada, será cortada y echada al fuego. En esta parábola Jesús se está presentando como el viñador que intercede por nosotros ante el Padre, porque somos causantes del mal, del pecado que nos aparta de Dios. Somos merecedores del castigo si queremos, porque quien transgrede, quien comete un delito, merece el castigo, merece la sentencia. Pero en este caso, Él nos está revelando algo magnífico, mayor, que Dios no nos trata como merecen nuestros pecados, sino nos trata con justicia y misericordia. Y tan lejos como está el poniente del oriente, así el Señor quiere retirar nuestros pecados lejos de su vista. Pero nos da un tiempo, el tiempo que tenemos. Durante estos días escuchamos tiempo de arrepentirnos, tiempo de pedir perdón de nuestros pecados. Creo que son las palabras más pronunciadas durante el tiempo de Cuaresma. Conversión, arrepentimiento, pidamos perdón de nuestros pecados. Mire lo que está pasando a nuestro alrededor. El tiempo se está agotando. Ese es el mensaje que el Señor nos está dando en este día. Así que, amados amigos que me escuchan en este momento, en esta reflexión que les propongo, meditemos todo lo que está pasando alrededor nuestro, en nuestra comunidad, en nuestros países, en el mundo. Es una llamada porque sabemos que muchos de los accidentes y desgracias están causadas por mano del hombre. Hay pecado porque no se está haciendo lo que Dios ha mandado. Pero no basta con señalar los pecados. Es importante ir a nuestro corazón y examinar yo cómo le estoy haciendo. ¿Cómo estoy llevando mi vida? ¿Cómo estoy llevando mis compromisos? ¿Cómo estoy viviendo mi vida de fe? Porque yo soy esa planta de higo plantada y tengo un viñador que está intercediendo por mí. Dale un poco más de tiempo, a ver si por fin agarra la onda, a ver si por fin le cae el 20 para arrepentirse y caminar en mis senderos. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga, el Eterno, resplandezca sobre ti y sobre los pecados que has cometido. El Señor tenga misericordia de ti, te fortalezca, te lleve adelante. Es difícil y es duro cuando alguien es sentenciado a pagar un castigo. Y cuando se acepta, cuando dice verdad, pues la regué, en verdad yo hice el mal, eso ya deja que el Señor empiece a orar y te conceda la paz y te dé la libertad en el momento. Bueno, nos quedamos por acá para una siguiente reflexión. Les invito a compartir este mensaje con familiares y amigos. Piensa en esta palabra, deja que el Señor te hable porque el Señor te ama.
Sígame en las redes, por favor, les pido que se inscriban en el canal para que de esta manera sigamos llegando a más personas, lleguemos más allá de las fronteras, a las naciones del mundo con este mensaje. Gracias, Dios les bendiga y que tengan un tercer domingo, una tercera semana de Cuaresma súper bendecida en Cristo Jesús el Señor. Pero antes vamos a despedirnos con esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón de mis pecados. Me arrepiento de todo corazón porque te he ofendido. He hecho de lo malo que tú desprecias y que odias. Pero tú, Señor, que eres misericordioso, me perdonas, me devuelves la paz y me absuelves mi pecado. Y si tengo que pagar, y si, Señor, si tengo que ser castigado, lo recibo. Pero me gustaría pensar como el apóstol Pablo, quien dijo, si tengo que sufrir, que no sea por mis pecados, sino por el amor a Jesucristo el Señor. Bendiciones y hasta una nueva oportunidad.